En el contexto de la invasión a gran escala de la Federación Rusa en Ucrania, el 18 de junio de 2022, el gobierno lituano prohibió el tránsito de mercancías sujetas a sanciones de la UE por ferrocarril a la región rusa de Kaliningrado. El 21 de junio se sumó a esto la prohibición del tránsito de vehículos a motor. Esta decisión de Lituania provocó una reacción sumamente tormentosa en Moscú, incluyendo excursiones informativas al pasado. Como saben, el principal historiador de Rusia es Vladimir Putin, y en cualquier dictadura, el séquito del Führer siempre trata de ser como él. Todos quieren ser como el Führer, pensó Stirlitz. Exactamente como el Führer. Así que ahora ha surgido otro especialista en historia del bordillo, Dmytro Rogozin, director general de Roscosmos y fundador a tiempo parcial del partido fascista, Radine. Esto es lo que escribió el 27 de junio en su Telegram, cito. La región de Kaliningrado, al igual que todas las tierras bálticas, es el territorio de la coexistencia histórica de los rusos con las tribus bálticas y la oposición de Rusia al Occidente católico en forma de varias órdenes de portadores de espadas, teutones, livonianos y polacos, y suecos unidos a ellos. Los rusos son los indígenas de todos estos territorios. Kaliningrado perteneció a Rusia incluso después del reinado de Pedro el Grande, y no solo se convirtió legalmente en nuestro territorio soberano después de la sangrienta Gran Guerra Patriótica. Iván el Terrible y la dinastía Románov estaban orgullosos de sus raíces prusianas, descendientes de los prusiano-eslavos, que no deben confundirse con los conquistadores germano-prusianos, sin mencionar otras familias principescas rusas. En 1410, en la histórica batalla de Grunwald, Zalgiris, los regimientos de Smolensk lucharon heroicamente contra los caballeros alemanes. Esta es nuestra tierra. Y ningún cabrón revanchista y analfabeto tiene derecho a cuestionarlo. Defenderemos nuestra tierra natal. Hay terrible muerte para aquellos que intentan desencadenar una agresión contra Rusia. Así es, escuchaste todo bien. En el paradigma de pensamiento de los racistas, invadir el territorio soberano de Ucrania significa devolver sus tierras, y cualquier restricción, por mínima que sea, con respecto a Königsberg es un acto de agresión contra Rusia, porque esta es su tierra original. Hoy, en el vídeo, descubriremos quién fue el propietario del territorio de la región de Kaliningrado durante siglos y si hay una razón para llamarlo originalmente tierra rusa. Saludos, mi nombre es Vladlen Marab, estás en el canal Historia sin mitos, donde hablamos sobre el pasado de Ucrania y el mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. Que YouTube ucraniano florezca. La moderna región de Kaliningrado se encuentra en Prusia Oriental. ¿Cómo puede adivinar fácilmente? El nombre de esta región fue dado por un grupo de tribus que vivieron en la Edad Media, los prusianos. Fue uno de los pueblos bálticos junto con los lituanos, cemitas, auxaitas, yatyaks y latgals. La mayoría absoluta de la comunidad científica se adhiere a la versión sobre el origen báltico de los prusianos. La teoría eslava se considera una especie de historia alternativa. Bueno, del mismo tipo que Etruski, Etoruskie. O una vieja leyenda que no tiene una fuerte base de evidencia detrás. Desde el siglo X al XIII, los prusianos lucharon a menudo con los polacos. Hubo ataques mutuamente destructivos alimentados por la confrontación religiosa. Los polacos ya habían adoptado el cristianismo, los prusianos en su mayoría seguían siendo paganos. En el año 1230, el Papa Gregorio IX concedió a la Orden Teutónica el derecho de bautizar a los prusianos y conquistar sus territorios con sometimiento formal a la Santa Sede. Los teutones llevaron a cabo una serie de campañas y a finales del siglo XIII habían conquistado las tribus. Del 20 al 50% de los prusianos habían muerto. En el año 1255, en el sitio del asentamiento prusiano destruido, Tubanste, los cruzados construyeron un castillo, al que llamaron Königsberg, literalmente en alemán, la montaña real. Según la versión principal, recibió este nombre en honor al rey de Bohemia, Otakar II, que participó en la campaña. Desde entonces, el número de colonos alemanes en la región aumentó constantemente y los prusianos se disolvieron gradualmente, en ellos, convirtiéndose en víctimas de la asimilación.
El idioma prusiano finalmente desapareció en el siglo XVII, cuando sus hablantes cambiaron al bajo alemán. El gobierno de la Orden Teutónica duró casi 200 años. Durante mucho tiempo este estado infundió terror a todos sus vecinos, pero en el año 1400 su poder fue severamente socavado por una dura derrota en Grunwald. Como resultado, en 1466, la Orden Teutónica se reconoció como vasallo del rey polaco. Desde entonces, durante 2 siglos, Polonia tuvo una influencia significativa en Königsberg. En consecuencia, en polaco, la ciudad fue llamado Królewek. En la primera mitad y mediados del siglo XVI, Königsberg-Królewek se convirtió en uno de los centros de la imprenta polaca. Aquí se imprimieron las primeras traducciones del Evangelio y todo el Nuevo Testamento al polaco, traducidas por Stanisław Murczynowski. En 1544, se fundó una universidad en la ciudad, una de las primeras tanto en Polonia como en Alemania. Su gran historia duró 4 siglos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, formalmente Königsberg-Królewek pertenecía a los vasallos alemanes de Polonia. En el siglo XVI, la Orden Teutónica fue reemplazada por el Ducado de Prusia, donde la reforma ganó rápidamente y el luteranismo se convirtió en la fe dominante. El catolicismo dominó en Polonia tanto ahora como entonces. A mediados del siglo XVII, Königsberg tuvo una excelente oportunidad para deshacerse de la influencia política de Polonia. Fue entonces cuando las coaliciones de Suecia, Moscovia, Transilvania, Moldavia y Valaquia llegaron a la mancomunidad polaco-lituana, y todo comenzó con el levantamiento del ejército zaporizia dirigido por Hetman Bogdan Khmelnytsky. Aprovechando la situación, uno de los estados del norte de Alemania, el electorado de Brandeburgo, obligó a la Commonwealth polaco-lituana a firmar el tratado Wilhelm-Vigos y renunciar a sus derechos sobre Prusia en el otoño de 1657. En enero de 1701, Brandeburgo y Prusia se unieron en un nuevo estado, el Reino de Prusia, y fue en Königsberg donde Friedrich Hohenzollern fue coronado como su primer gobernante, aunque el estado de la capital pertenecía a Berlín. Medio siglo después, los rusos hicieron su primer intento de conquistar Königsberg. Esto sucedió durante la Guerra de los 7 años. En enero de 1758, las tropas del Imperio ruso capturaron la ciudad, pero resultó ser solo un breve episodio. 4 años después, el nuevo emperador, Pedro III, firmó la paz de San Petersburgo y devolvió todas las tierras conquistadas a Prusia, lo que probablemente aceleró la conspiración contra el mismo y su propia muerte. En el siglo XVIII, la ciudad de Königsberg fue glorificada por uno de los más grandes filósofos del mundo, Immanuel Kant. Aquí nació, pasó la mayor parte de su vida, enseñó en la universidad, escribió sus obras más famosas. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. Immanuel Kant murió y fue enterrado en Königsberg. Afortunadamente su tumba se ha conservado hasta el día de hoy. El régimen de Putin nombró a la Universidad Federal del Báltico en su honor. Aunque esto no protege contra actos periódicos de vandalismo. En 2018, personas desconocidas derramaron pinturas sobre la lápida y el monumento de Kant, y también esparcieron folletos con llamamientos: renunciar al nombre enemigo del alemán que traicionó la tierra rusa. Pero no solo Kant. Uno de los escritores alemanes más bellos y originales nació en Königsberg en 1776. Ernst Theodor Wilhelm Amadeus Hoffmann, autor de las obras El cascanueces y el rey de los ratones, Pequeños Tschäches, La filosofía de vida del gato Mer, una novela gótica, Elixirs of the Devil, y otras obras maestras. A principios del siglo XIX, Prusia Oriental se convirtió en uno de los escenarios de las guerras napoleónicas. En 1807, aquí tuvieron lugar 2 grandes batallas. En febrero, cerca de Preussisch-Schalau, donde el ejército ruso de Bennigsen resistió ferozmente a los franceses. En uno de los contraataques, la caballería rusa casi captura a Napoleón. Como resultado, Bennigsen tuvo que retirarse al amparo de la noche, lo que no impidió que los rusos declararan la victoria y premiaran a sus oficiales con cruces de oro acuñadas, especialmente para esta ocasión. Y en junio de 1807, Napoleón logró obtener una victoria decisiva sobre Bennigsen en la batalla de Friedland.
Los rusos perdieron hasta la mitad de su ejército y se vieron obligados a admitir la derrota en la guerra. 11 días después, dos emperadores, Napoleón y Alejandro, se reunieron en una balsa en medio del río Niemen y concluyeron una paz entre ellos, que tenía una orientación británica. Hoy, los tres asentamientos están ubicados dentro de la región de Kaliningrado y tienen nombres de la época de Stalin. Preussisch-Eylau se convirtió en Bagrationovsk. Friedland, Pravinsky. Tilsit, Sovietsk. Entonces, fue en el territorio de la región de Kaliningrado donde los rusos sufrieron una de las derrotas más aplastantes de su historia. A partir del año 1871, Königsberg, como toda Prusia, pasó a formar parte del recién creado Imperio Alemán. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los rusos intentaron avanzar en esta región, pero fueron rodeados y derrotados, y el comandante del Segundo Ejército, el general Samsonov, se suicidó. Por cierto, un hecho poco conocido, fue enterrado en Ucrania en el pueblo de Yakimivka, que se encuentra en la región de Kropivnik. Después de la Primera Guerra Mundial, bajo los términos del Tratado de Versalles, Prusia Oriental quedó aislada del territorio principal de Alemania por el llamado Corredor Polaco, gracias al cual el Estado polaco revivido obtuvo acceso al mar Báltico. Cuando los nazis llegaron al poder, Hitler se fijó el objetivo de eliminar el corredor, lo que se convirtió en una de las razones de su ataque a Polonia, y por lo tanto, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Vale la pena señalar que durante los días del nazismo, Erich Koch, también conocido como el comisario del Reich de la Ucrania ocupada, fue Gauleiter y presidente de Prusia Oriental. Fue por crímenes en Prusia Oriental después de la guerra que fue condenado a cadena perpetua. Toda la región y el propio Königsberg sufrieron mucho durante la etapa final de la guerra en Europa. En agosto de 1944, la ciudad fue objeto de devastadores bombardeos por parte de aviones británicos. Sin embargo, la mayor destrucción la causó el asalto soviético del 6 al 9 de abril del 45. A costa de grandes pérdidas, las tropas del Tercer Frente Bielorruso capturaron Königsberg, en el que sobrevivió alrededor del 20% de los edificios. Según la decisión de la Conferencia de Potsdam en el verano del mismo año, la parte norte de Prusia Oriental con la ciudad de Königsberg pasó a formar parte de la URSS. La sovietización tuvo lugar en los primeros años de la posguerra. Además, no solo cambió el gobierno, la composición étnica de la población cambió de la manera más radical. De los casi 400.000 alemanes que vivían en Königsberg antes de la guerra, solo quedaban 20.000. Al principio intentaron convertirlos en ciudadanos soviéticos, pero muy pronto en Moscú decidieron deportar a todos los alemanes, no solo de la ciudad, sino también de la región, a Alemania Oriental. El desalojo forzoso masivo ocurrió en 1947, los últimos especialistas que ayudaron a restaurar las empresas locales fueron deportados en 1949, ya a la recién creada República Democrática Alemana. Sin embargo, muchas personas no querían vivir en un país comunista, por lo que se mudaron a Alemania Occidental de todas las formas posibles. Como resultado, un número significativo de antiguos residentes de Königsberg se establecieron en la tierra de Schleswig-Holstein, y en su lugar, en Prusia Oriental, se establecieron inmigrantes de varias regiones de la URSS, principalmente rusos. Los nombres de las ciudades se cambiaron rápidamente. El 4 de julio del 46, Königsberg se convirtió en Kaliningrado, en honor al presidente del Presidium de la Verkhovna Rada, Mikhailo Kalinin. Él mismo nunca visitó la ciudad y su papel en el estado stalinista fue principalmente decorativo. En el mismo año, los geógrafos soviéticos también ocuparon otras ciudades, por lo que Pilló se convirtió en Baltisk, Neukuren, Pionersk, Insterburg, Cherniakovsk en honor al comandante del Tercer Frente Bielorruso, Iván Cherniakovsky, quien vino de Umanshchina y murió en las batallas en el norte Polonia en febrero de 1945. En unos pocos años, no quedaron topónimos locales en los nombres de los asentamientos. Las autoridades soviéticas no estaban demasiado preocupadas por la preservación del patrimonio cultural de Prusia Oriental. La arquitectura de la región sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, pero muchos monumentos conservaron su valor incluso de esta forma, entre ellos las ruinas del castillo de Königsberg, que muchos historiadores y arquitectos se propusieron conservar, pero fueron demolidos por completo a finales de los años 60.
En general, las ciudades de la región han perdido mucho de su sabor alemán, pero lejos de todo. Entre los monumentos arquitectónicos, la Catedral de la Cúpula de la Madre de Dios y San Adalberto en Kaliningrado, erigida en el siglo XIV, ha sido milagrosamente preservado. Su restauración de las ruinas comenzó en los años 70, pero el primer intento fracasó y solo después de la división de la URSS, la catedral fue más o menos restaurada. El recién formado Oblast de Kaliningrado se convirtió en la región más occidental de la URSS, lo que determinó su gran importancia estratégica, que se fortaleció con el crecimiento de la Guerra Fría. La militarización de la región se llevó a cabo a un ritmo activo. Se construyeron varios aeródromos militares grandes y Pilló se convirtió en la base más grande de la flota báltica. La ciudad se volvió cerrada, es decir, inaccesible para los ciudadanos extranjeros, y no fue fácil para los ciudadanos soviéticos llegar allí. El cuartel general de la flota báltica estaba ubicado en Kaliningrado, y la ciudad también se cerró, aunque con un régimen un poco más liberal. Entre los oficiales, era prestigioso servir en la región, muchos se quedaron aquí para vivir con sus familias incluso después de jubilarse. Por supuesto, una gran cantidad de oficiales activos y retirados influyeron en la formación de una mentalidad específica de los residentes de la región de Kaliningrado. Muy similar a la situación en Crimea de la posguerra, principalmente en Sebastopol. Pero, sorprendentemente, una de las historias más escandalosas de la Armada de la URSS tuvo lugar en la región de Kaliningrado, concretamente en Baltist. Motín en el gran barco antisubmarino, Storozheboy. Parece aún más extraño que estuviera encabezado por el comandante adjunto del barco, el capitán del tercer rango, Valery Sablin. Pero todo es que el levantamiento no estaba dirigido contra el gobierno soviético, sino contra la salida del partido de gobierno de los principios de Lenin en la construcción del socialismo, como afirmaba el propio Sablin. Fue apoyado por una parte de los oficiales y guardiamarinas de la tripulación. Con sus esfuerzos se logró aislar al comandante de guardia y capturar el barco. Ocurrió el 8 de noviembre de 1975, es decir, durante la principal festividad soviética, lo que le dio aún mayor resonancia al evento. Sablin quería navegar en un barco hacia el Neva, pararse en Leningrado cerca del símbolo de la Revolución de Octubre, el crucero, Aurora, y hacer su declaración en la televisión central. Por supuesto, no resultó nada. El comando realizó una verdadera operación militar contra el barco rebelde, en particular, involucró bombarderos, Yak-28 y Tu-16. Con el comienzo de la participación de la aviación, la tripulación del barco recobró el sentido y Sablin, con un tiro en la rodilla, fue arrestado. Al año siguiente, fue fusilado por traidor a su patria. Aunque la extraordinaria broma de Sablin hizo ruido en el ambiente oficial, no hubo cambios tras este hecho. Las opiniones imperiales soviéticas continuaron dominando y ejerciendo una influencia significativa en el sentimiento público en toda la región de Kaliningrado. Pero durante los tiempos de la perestroika, y especialmente en los tormentosos años 90, la situación empezó a cambiar rápidamente. La flexibilización de las restricciones del régimen creó las condiciones para establecer la cooperación empresarial, principalmente con los vecinos Lituania, Polonia y Alemania. El turismo comenzó a desarrollarse rápidamente. Los antiguos ciudadanos soviéticos vieron un mundo libre y sintieron la diferencia de aquel en el que estaban acostumbrados a vivir. No es sorprendente que la sociedad de Kaliningrado comenzara a derivar hacia una orientación pro-occidental. Aparecieron los eurorusos, a quienes los comunistas inmediatamente etiquetaron como separatistas de Kaliningrado. Andriy Vipolzo, editor en jefe del portal Newsbold, estaba entre los oponentes de los eurorusos. En particular, dijo, los eurorusos se consideran superiores a los rusos, piensan que su misión es vivir en Europa, en la Unión Europea y demostrar que ellos también pueden ser tan civilizados, democráticos y libres. En la región de Kaliningrado, todos los empresarios, intelectuales y prácticamente todos los jóvenes se identifican con una cuasinación, los eurorusos. Hablamos ruso, tenemos antepasados en la Gran Rusia, ahí termina la identidad, si no, dicen, somos europeos, vivimos en Europa. Incluso el gobernador de Kaliningrado, Mykola Tsukhanov, que nació y creció en la región, fue acusado de separatismo local. En el año 2010, al comienzo de su reinado,
visitó Polonia, donde declaró que sería bueno cambiar el nombre de Kaliningrado a Königsberg. Sukhanov luego se excusó repetidamente de que fueron los medios de comunicación los que lo malinterpretaron, pero esto no ayudó mucho. Además, el curso económico del gobernador centrado en las relaciones con Europa hizo posible dudar de su sincero amor por la madre Rusia. Hubo muchas denuncias de un funcionario del gobierno y en 2016 Sukhanov fue destituido de su cargo, pero el Kremlin decidió que tenía derecho a cometer un error, por lo que lo dejó en el poder y lo envió como representante del presidente de la Federación Rusa al distrito de los Urales. Entre los líderes informales más brillantes del movimiento de integración europea estaban Anna Alimpiyeva, profesora de la Universidad Federal Khan Báltic ubicada en Kaliningrado, directora del Museo de Historia de la ciudad de Sovetska, Anzelika Spiliova, el escritor Boris Barzel, redactor jefe y propietario del periódico Novye Kalesa, Igor Rudnikov. A medida que la ola de chauvinismo nacional cubrió la Rusia de Putin, la presión sobre estas personas aumentó. Como resultado, Alimpieva y Spilova fueron despedidas de sus trabajos. Novye Kalesa estaba cerrado. Rudnikov cumplió 2 años por cargos falsos. Putin confió el cargo de gobernador de la región de Kaliningrado a Anton Elikenov, un treintañero nativo de Abjasia. ¿Qué técnica imperial familiar? Encasillar a un extranjero, lavarle el cerebro y enviarlo a una región completamente desconocida, para crear la voluntad del soberano. Si te las arreglas, bien hecho; si no te las arreglas, no es una pena. Parece que Elikenov se ha justificado. Lleva 6 años en el cargo y en una entrevista de mayo afirmó que no hay sentimientos separatistas en la región. Por el contrario, mostramos unidad con el país, apoyo a nuestro ejército y su dirección. La loca propaganda rusa hace cosas terribles a la gente. Los oficiales conservadores ejercen una influencia significativa en la mentalidad, pero las últimas encuestas de opinión muestran que la población aquí no está tan unida en apoyar al régimen de Putin como piensa Elikenov. La política de Putin cuenta con el apoyo de no más del 64% de los encuestados. El 54% está preocupado por el aumento de los precios. El 52% está preocupado por la transferencia de hostilidades al territorio de la Federación Rusa. El 45% estaba preocupado por el aislamiento de la región de la metrópoli. Los temores fueron causados por la decisión de Lituania de detener el tránsito a la región de Kaliningrado de mercancías sujetas a sanciones. Un fuerte golpe de un país pequeño fue percibido en Moscú como una amenaza militar. El 21 de junio, el secretario del Consejo de Seguridad, Mykola Patrushev, llegó a Kaliningrado y comenzó a amenazar a Lituania con medidas de represalia. Sin embargo, las figuras políticas famosas fueron las más furiosas: dos Dimitris, Rogozin y Medvedev. Ya cité a Rogozin al principio, pero Medvedev lo eclipsó. En respuesta a las palabras del exministro del Interior de Letonia, Maris Galvis, sobre el primer paso de la UE y la OTAN para aislar Kaliningrado el 27 de junio, dijo en su Telegram lo siguiente: un tonto, un exministro de Letonia, envió una señal de que la OTAN y la UE nos están quitando Kaliningrado. Parece haber perdido la cabeza. Propone iniciar la Tercera Guerra Mundial. Cuando recupere el sentido, comenzará a tener miedo de cada sonido. Así es, porque recordamos todo. El 24 de junio comenzaron los ejercicios de la flota del Báltico y se llevó a cabo un desembarco anfibio cerca de la región de Kaliningrado. Nuestra experiencia muestra que de tales ejercicios a una guerra real está un paso más allá. Lukashenko también quiso hablar. El 25 de junio en una reunión con Putin en San Petersburgo, calificó las acciones de Lituania como una declaración de guerra de facto. El mismo día, por la noche, Putin llegó al Kremlin. Uno debería haber esperado otra travesura de una maniobra tan aguda de una persona mayor y no muy sana. A la mañana siguiente, con referencia a los periodistas de Moscú relacionados con las autoridades, apareció información de que se celebró una reunión en el Kremlin por la noche sobre la guerra con Lituania. Incluso prepararon una declaración correspondiente para la prensa, pero Putin y sus asociados no se atrevieron a abrir un segundo frente en Europa y posiblemente comenzar una Tercera Guerra Mundial.
Ahora es difícil decir qué sucedió realmente, pero el grado de tensión en la política mundial ha aumentado significativamente. El 27 de junio, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que no suele hacer declaraciones duras, hizo una declaración decisiva. Estoy convencido de que el presidente Putin comprende nuestras garantías de seguridad colectiva, comprende las consecuencias de un ataque a un aliado de la OTAN, provocará una respuesta de toda la alianza. Stoltenberg también enfatizó que Lituania solo está implementando las sanciones económicas de la Unión Europea, y son importantes para que Putin pague un alto precio por el bárbaro ataque a Ucrania. Parece muy probable que la UE, la OTAN e incluso Moscú sean conscientes de las nefastas consecuencias de una posible escalada. Los diplomáticos claramente están trabajando duro. Ya el 29 de junio, la agencia Reuters informó que la Comisión Europea estaba considerando la posibilidad de excluir a la región de Kaliningrado del régimen de sanciones, que prevé restricciones al tránsito por Lituania, y el 30 de junio, Der Spiegel informó que el gobierno alemán estaba indignado por las acciones de Lituania y temía que los soldados alemanes en Lituania pudieran estar involucrados en un conflicto con la Federación Rusa. Amigos, en su opinión, ¿a qué estado debería pertenecer Kaliningrado o Kenigbert? Escríbelo en un comentario. No olvides suscribirte a Historia sin mitos, darle me gusta y compartir este tema en las redes sociales. Gracias por ver. Gloria a Ucrania.